Yo estoy entusiasmado porque el fin de semana que viene yo voy a estar trabajando como animador en uno de los festivales que más me apasiona trabajar y es en el Festival del Pastel puertorriqueño allá en Orocovis. O sea que allá hay una variedad de pasteles para todo aquel que esté a dieta, pues dése la vueltita por Orocovis, Oye, eso es en la plaza pública, creo que en el eso. centro, en el estacionamiento público de Orocovis. Sí, Así que, de hecho, esta época navideña, si usted no se come un pastelito entrando, como que no ha comenzado la Navidad, ¿no? no ha arrancado, no ha arrancado. Y José Francisco, precisamente en el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Contamos con un colaborador, un amigo, servidor de las cooperativas de ahorro y crédito, el señor Luis Lacour de LJ Enterprises. Saludos Luis, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a los radio escuchas y para mí es un placer nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes. Luego de todas esas frases inspiradoras de ustedes, que eso se oía como poesía pura. Y Aurelio dijo algo importante, sí, se nota el aire de la vida, que es triste que por lo menos todos estos días ha estado lloviendo y cuando miro al cielo lo que veo es el cielo nublado, pero aún con el cielo nublado, la época permea entre todos nosotros. Y yo creo que eso es lo importante. Comentarte lo de los niños, y eso es cierto, ya hay una ilusión, todos esos niños ya haciendo sus cartitas, pidiendo regalos. Y qué bueno la invitación, porque el tema es bien aludido a la época desde el punto de vista de ayudarnos a esa fase tan importante que es la planificación. Y así mismo es, José Francisco, Luis, todos los amigos Radio Escucha. Queremos discutir hoy cómo hacer de esta época una época financieramente responsable. Una época donde no nos, después que pase la época allá para finales de enero, porque ¿sabes? La Navidad nuestra dura bastante. Finales de enero, febrero, marzo, no comience esa empinada cuesta de dificultades económicas. ¿Por qué? Porque nos excedimos en el proceso, nos excedimos en el disfrute o nos excedimos El el desenfreno. desenfreno. No tengamos que después quejarnos, después sentir ese peso que después nos puede acompañar eventualmente durante todo el año y hay personas que le puede durar muchos años. Y queremos discutir todos los aspectos positivos que pudiéramos utilizar para trabajar sobre la responsabilidad financiera durante la época navideña. Tenemos que reconocer que durante la época navideña, como pasa también durante el verano, son épocas de gastos extraordinarios, pero también es una época de ingresos extraordinarios. En el caso de la Navidad, es época de ingresos extraordinarios. Empiezan los bonos de Navidad, los bonitos de producción en los trabajos, la gente ha hecho sus ahorritos y los tiene destinados para generar un gasto extraordinario que lo vamos a discutir durante el día de hoy y vamos a discutir cómo se puede hacer esta Navidad, una Navidad financieramente responsable y que no nos pese después, al cabo del tiempo. Luis, según tu experiencia, cómo tú has visto el proceso, tienes mucha experiencia financiera y conoces el proceso de los patrones de consumo de los puertorriqueños. ¿Cuáles son de los principales errores que cometemos los puertorriqueños en esta época navideña? Sí, Aurelio, antes de ir específicamente a contestar tu pregunta, el sentido de planificación, por definición, sabe que es prepararnos para, organizarnos para, y en esa línea de pensamiento, pues tengo que dejar establecido que la planificación de las Navidades comienza hoy, no solamente para las Navidades que se avecinan, sino para las Navidades del próximo año, si Dios lo permite, o sea, porque es un proceso que debe estar inherente a cada familia, a cada consumidor de todos los días. Partiendo de esa base, que ahorita vamos sí, a entrar en unos detalles de productos que se ofrecen a nivel de las cooperativas que ayudan fenomenalmente bien en esto, y yendo ya directamente, los patrones de consumo, como es normal, siempre tienden a aumentar en esta época. Lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que recojo a nivel general, es que la gente está siendo un poquitito más conservadora, obviamente ante la situación de incertidumbre que está atravesando el país, pues asumen una postura un poco conservadora en términos de gastos. Sin embargo,
te sorprendería que la Navidad, tú sabes que todos los años comienza cada vez un poquitito más temprano. Antes recordamos todo que era ya diciembre, ¿verdad? Terminaba el pavo y ya estábamos ahí. Ahora es antes del pavo, pero si tú te pones a ver, ya nosotros desde mediados de octubre, y cuidado, ahí están las tiendas en todo su haber, comenzando con lo que es la decoración, artículos de decoración. Una vez se adentra más el mes y cambiamos entonces ya a noviembre, donde estamos, y en Navidades, pues ya pensar en los regalos. Pero lamentablemente todavía no hay un control y una planificación per se en lo que es la proyección de los gastos de Navidad. Y esto es muy lamentable porque habiendo aprendido de vivencias pasadas, que todavía el puertorriqueño continúe con unos hábitos de pago un poquito exagerados, pues nos da de qué hablar y nos pone en duda sobre ciertas cosas. Tengo que mencionar obligatoriamente la palabra presupuesto, que es la herramienta primaria dentro del argot de planificación financiera y finanzas personales que todo individuo debe llevar. No voy a entrar en los detalles, lo hemos discutido en programas anteriores, pero sin esa palabra, sin llevar un presupuesto, no podemos funcionar adecuadamente. Dentro de los componentes del presupuesto, en la línea que vamos a estar discutiendo hoy, es el uso de los gastos. El renglón de gastos, que es donde estamos la tendencia a extralimitarnos un poquitito. Como nuestras cooperativas son cooperativas de ahorro y crédito, yo quiero comenzar precisamente, Luis, para comenzar a discutir esas herramientas del ahorro, ese proceso del ahorro, ese trámite que se comienza y que se trabaja dentro de un presupuesto, el presupuesto familiar, el presupuesto individual, porque también podemos hablar del presupuesto individual. Pues yo siempre he creído, y lo comparto, que el ahorro empieza en mí. Yo empiezo ahorrando y incentivo y motivo a los que están alrededor mío. Ese proceso del ahorro, ese proceso de esa responsabilidad financiera que comienza en el ahorro, las cooperativas tenemos una serie de productos. Podemos empezar a discutir el más famoso de todos, que es el Navicoop. ¿Cómo comienza? ¿Cómo podemos ir estableciendo esa disciplina del ahorro para las Navidades? Es el producto por excelencia, Aurelio, y todos los radioescuchas. Yo que llevo en mis andanzas en estos menesteres ya un ratito, y he tenido la oportunidad de trabajar en las distintas segmentos de las instituciones financieras en el país. Yo te puedo dar por fe que el Navicoop en este caso es de los instrumentos primarios, no solamente por lo sencillo que es la planificación, la apertura y la ejecución del mismo, sino que cuando tú analizas ahora mismo, recientemente hicimos un ejercicio no tan abierto, ¿no? de cubrir tantos instrumentos de inversión, pero de los instrumentos que más está pagando sin ningún tipo de riesgo es el famoso Christmas Club en inglés, el Navicoop, donde te da la capacidad de, ya bien sea depositando una cantidad completa o ya bien sea de estructurando como si fuera un plan de pago, tú anticipar esos gastos de los cuales estábamos hablando hace un ratito, anticiparlos, presupuestarlos, y tú ya cuando llega la fecha de la época navideña, tú poder desembolsar de ese paso tan importante como tú acabas de mencionar, que es el ahorro. O sea, en el presupuesto hay unos renglones primarios, ingresos y gastos. A eso hay que añadirle ahorro. Hay gente que no le agrada incluirlo como parte de esa fórmula, pero es una parte esencial. Siempre se menciona la gente cuando tú te sientas individualmente con ellos a decir, mira, te dicen, estoy apretado, necesito que me ayude. Cuando repartimos en el ejercicio del presupuesto y hablamos del ahorro, ellos no lo tienen como la fórmula y te dicen, es que no me sobra, es que no me da como tú quieres que yo ahorre. Es como que tú quieres que yo ahorre. Si tú haces bien el ejercicio de presupuesto, tú vas a notar que siempre te va a sobrar algo para que tú ahorres. Y señores, aunque hay unos porcientos establecidos para esto, de lo que tú te ganas, si se puede, se puede. Si se puede más, se puede más. Pero si no,
un pesito que tú ahorres es un pesito menos que tú lo vas a necesitar, no solamente para cuando llegue la época navideña, sino para cuando tú tengas unas necesidades particulares. Y es interesante porque esa planificación te brinda la efectividad de que cuando llega la época, como decía Aurelio, hay gastos extraordinarios, ¿verdad? Ujú. Y cuando hablábamos de las ilusiones de los niños al principio, Ujú. pensaba yo en cómo cumplir con cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Esas cartitas. Y entonces sería muy triste el que por no planificar, por no estructurar Ujú. tus finanzas, llegue la época y no puedas cumplir, no puedan tener la posibilidad económica de poderle cumplir a los niños, ¿no? Ujú. Y no llevar a cabo ese proceso de esa ilusión, ¿no? También las cooperativas, hablamos por la época del Navico, pero las cooperativas también ofrecen toda una gama de instrumentos de ahorro que algunas siempre se va a ajustar, desde la más básica hasta algunas un poquitito más avanzadas, pero siempre algunas se va a ajustar para que usted pueda depositar X cantidad periódicamente o de un cantazo o lo que fuera, pues hablamos ahorita que esta época se reciben los bonos de distintas índoles, ¿verdad? Bonos de productividad, bonos de Navidad, y el que tiene la dicha de recibirlos, pues es un dinero que vas a tener ahí, que no tenemos que pensar, que es un segundo recomendación, no tenemos que pensar en que lo tenemos que gastar el 100%. Siempre pensamos, pues me va a llegar X cantidad y el 100% lo tengo destinado a esto. Vamos a pensar, por favor, en que de esto yo voy a sacar un 5 o un 10% para ahorrarlo y entonces dispongo de lo demás en ese ejercicio de planificación para entrar en los ejercicios de gastos asociados a la Navidad y regalos. Es importante, y en esto le extiendo la pregunta a Aurelio, el refrán querer es poder aplica aquí porque entiendo que las cooperativas tienen un mínimo, ¿verdad? Que es, pienso yo, alcanzable desde $10, ¿no? En el Bien caso simple. de... Bien simple, ¿no? Bien simple, bien simple. La forma de establecer, por ejemplo, el Navicoop, que es un plan de ahorro para la Navidad, igual existe el Veracoop, que es el plan de ahorro para el verano, para las vacaciones y los gastos extraordinarios que enfrentamos durante esa época. Es bien sencillo, es un proceso bien simple de apertura, es un proceso donde la persona puede establecer, antes había, y todavía quedan personas así, que piensan, antes le daban a uno, yo recuerdo haber visto en mi casa, lo llevaba mi mamá, mi papá, llevaban unas libretas. Y esa libreta era como un compromiso que hacía la persona. Es como si fuera a hacerse un préstamo a sí mismo, ¿no? Ujú. Que lo iba a pagar, usted iba a pagar el préstamo antes de cogerlo. Usted iba a pagar, le daban una libreta de cupones y con esa libreta iba a depositar los 10, los 20, lo que usted se comprometió a depositar. Y si no lo pagaba, yo recuerdo, o sea, si había una situación esa semana, pues era un desespero por llegar rapidito a volver a depositar y tener ese ahorro necesario para los gastos de esta época. Y empezar, ¿verdad?, a realizar todos los arreglos que esta época conllevaba en cada una de las familias. Hoy día no es así. Hoy día usted lo hace tanto del depósito directo que puede recibir en la cooperativa, una transferencia, usted lo autoriza a la institución a hacer una transferencia mensual o quincenal o bisemanal o semanal o la forma en que usted, la frecuencia que usted decida para que lo destine a esa cuenta de ahorro especial. Lo mejor es que tiene es que no es una cuenta transaccional tradicional, no es una cuenta donde usted va a retirar. A ver, usted va a un cajero y un día tiene la tentación de decir, ah, caramba, yo tengo ya unos 300, 400 pesitos ahí guardados, voy a retirar. No, 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 eso no es así. Y eso le ayuda a uno, ¿verdad? Porque es un compromiso que uno hace consigo mismo. Es un compromiso que hace consigo mismo para poder utilizar ese dinero, hacer ese ahorro y tener un rendimiento bien alto. El rendimiento que se paga en ese producto, en el producto de Navicoop, en las cooperativas de la Alianza, es un rendimiento sumamente alto. Usted lo compara con cualquier rendimiento de cualquier producto de ahorro en la industria y de verdad es superado, pero por mucho. Así que lo invitamos Sin riesgo. y sin riesgo. Así que usted tiene el mejor producto para, en vez de arrancar las navidades en menos 200 o en menos 300, arranca las navidades con 1,000 pesitos y con intereses que ha ganado en ese periodo, con un rendimiento bien alto, sin un riesgo. Y ese, tradicionalmente, empieza
el plan de ahorro empieza el 1 de noviembre, pero lo puede abrir en cualquier momento del año. Tampoco hay que arrancarlo. Lo preferible es arrancar ahora, ¿verdad? Empezar ahora, principalmente, como decía muy bien Luis, estamos recibiendo ese ingreso extraordinario de los bonos, ya sea bonos de Navidad, bonos de producción o y regalos, y, ¿verdad? Que pueden ser en efectivo. Y arrancar ahora es preferible para tener entonces, para la próxima Navidad, saber que vamos a contar con una cantidad y ponérselo uno como si fuera, bueno, parte de su responsabilidad. Ya descontado, le llega directo ahí. También existen los descuentos nominales. Aquellas empresas y agencias de gobierno que hacen descuentos nominales, le puede añadir el descuento nominal para que ese dinero salga directamente de su cheque de nómina, directo a su cooperativa, específicamente a la cuenta de Navico. Y como no lo ves, no te hace falta. Exacto, ya uno hace la planificación del ingreso neto, después de todos los descuentos, ese ingreso neto que le llega a usted, ahí usted trabaja con eso y con su planificación de gastos durante la semana. Sí, Aurelio, dijiste ahorita una frase que me gustó mucho y en nuestro argot se usa mucho cuando estamos hablando de planificación y presupuesto, que es páguese usted mismo. Cuando hablamos de ahorro, es de la mejor manera que cualquier ser humano puede entender y racionalizar esto de una manera correcta. Porque a quien tú le puedes deber a todo el mundo, pero no nos va a gustar debernos a nosotros mismos. Y ese compromiso, que es lo que en realidad representa eso para el ahorro, está en préstese usted mismo. Sácate una partida como si fuera un prestamito, 10, 20, 30 pesitos mensuales, lo que puedas. Y tú se lo sacas como si fuera un préstamo que tú te hiciste y que, bueno, lo vas a tener disponible en algún momento. En el caso de que estamos hablando de la época navideña, pues la época navideña. Lo otro que quiero añadir en este proceso y en este ejercicio, que no nos limitemos cuando estamos trabajando con esto familiarmente, no nos limitemos a mantener esto en nuestras manos y con posiblemente nuestra esposa o algo así. Vamos a darle participación a nuestros niños. Esto es vital, no solamente para crearle conciencia de lo que representan los gastos, porque está bien, o sea, no tenemos que entrar en el detalle a aquellos niños pequeños. La ilusión de la Navidad permea en todos nosotros. Explicarle lo que es una hipoteca, ni nada de esas cosas. Exacto, pero sí hacerlo para que ellos empiecen a entender, y no solamente es que ahí está uno de los legados más importantes que nosotros podemos hacerle a nuestros niños. O sea, yo siempre comparto esto. Yo vengo pues, de una familia donde papi era el que trabajaba. Mi mamá era ama de casa. Bueno, trabajaba también. Déjame explicar eso bien ahora, pero quizás no era remunerada como ella esperaba. Pero fue con mucho sacrificio y la ironía de la vida me llevó a terminar siendo banquero. Yo en casa no vi una libreta de préstamos nunca. Lo más que pude ver fue una libretita de ahorro, que con mucho sacrificio en casa se hacía para poner unos ahorritos y de ahí nosotros sacar hasta que, pues, gracias a Dios nos dieron la educación y tanto mi hermana como yo pudimos seguir adelante. Pero trabajé en un banco y la primera semana que te empiezan a llenar los papeles, yo no sabía cómo llenar un cheque. Le estoy hablando de yo con 22 años porque irónicamente también, esto es doblemente, en la universidad tampoco. Ahí, por lo menos en aquellos entonces, no había una clase que yo, uno de mis mayores en finanzas, que te preparara para esto. Todo esto, aparte pues, del envolvimiento que uno ha tenido en estos menesteres, fue lo que me motivó a mí a dedicarle 14 años de mi tiempo a una línea específica que son las finanzas personales. Así es que envuelvan a sus niños, se sorprenderán de lo mucho que ellos saben y aprenden, y de ellos nosotros aprendemos. Oye Luis, yo tengo una pregunta. ¿Cómo lidiar en un mercado como este, una sociedad de consumo, con los cantos de sirena promocionales? Que muy bien tú decías que la Navidad ya prácticamente a finales de octubre está comenzando con las campañas promocionales, tratando de atraer al consumidor a comprar. ¿Cómo lidiar con esta situación? Es un análisis de conciencia. Todo el mundo quiere el televisor más grande. Todo el mundo quiere la pantalla más grande. Todo el mundo quiere la tablet más grande. Cuando te menciono lo de darle participación a nuestros niños. Perdóname, esto déjeme añadirlo, que me vino a la mente.
en Navidad yo tengo que sacar un regalito bueno para mí porque yo me lo merezco. Y es correcto, señores, nosotros trabajamos o sea, no solamente trabajo, pero volvemos. Si no hemos hecho el ejercicio de planificar y no sabemos con cuánto podemos contar, no podemos extendernos más de lo que podemos. Contestando específicamente tu análisis de conciencia, vamos a participar todos, vamos a ver toda esa guerra de anuncios y de cosas bonitas que también salen en esta época. Y el primer ejercicio es ver cuánto cuesta hacer la listita, ver cuánto cuesta todo y a la extrema derecha ver cuánto yo tengo. Bien, vamos a la pausa. Esto es Cooperativismo Mostrando el Camino. Hoy dialogando con el amigo Luis Lacour de LJ Enterprises y con el amigo Aurelio Arroyo González, presidente ejecutivo de Jesús Obrero Cooperativa, siempre al frente, miembro de la Alianza Cooperativa del Este. Pausamos.